Bueno, doctores, el tema que vamos a ver es patología de columna vertebral que abarca la lumbalgia y la escoliosis. La lumbalgia se va a definir como el dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Los factores de riesgo serán un paciente con sobrepeso y obesidad, sedentarismo y que realice actividades deportivas y psicosociales. Se va a dividir en aguda cuando es menor de 6 semanas la sintomatología, subaguda cuando es entre 6 y 12 semanas y crónica cuando es mayor de 12 semanas. El síntoma cardinal será el dolor. Se debe realizar una anamnesis detallada de este buscando el tiempo de evolución, la irradiación, el carácter, exacerbación con los movimientos y dolor en reposo. Consultar además por síntomas asociados como son los trastornos del sueño, disuria, fiebre, tos, etcétera, para descartar diagnósticos diferenciales como son la neumonía, pielonefritis o pancreatitis. En el examen físico se buscará de forma intencionada diversos puntos. Como es en la columna estática, se comprobará si existen signos de escoliosis mediante el signo de Adams, cifosis o lordosis patológicas. En una columna dinámica que se evaluará la movilidad, principalmente en flexoextensión, contracturas musculares y movilidad en inclinación lateral y rotaciones. También se buscarán puntos dolorosos como es el dolor en espacio intervertebrales, en sacroiliaco y glúteo. En el examen neurológico se buscarán signos irritativos como el de la Sege, Govers-Bragard, signo de elongación crural, reflejos osteotendinosos que es el patelar o el aquiliano, sensibilidad y fuerza motriz. El dolor se clasificará en dolor lumbar puro, radicular, esclerotógeno y atípico. En el lumbar puro está localizado en la región lumbar sin irradiación a extremidades, glúteos, región dorsal u otras. Mal llamado lumbago mecánico por ser inespecífico y no tener sustento fisiopatológico. La etiología de este dolor puede ser por una fractura, listesis, disminución de foramen oval, presencia de osteofitos, diferencia de altura de crestas ilíacas, una ruptura discal, inestabilidad segmentaria o lesiones tumorales de cuerpo vertebral, entre otros. El síndrome del dolor lumbar esclerotógeno es el dolor lumbar con irradiación sacroiliaca, glútea, cadera o muslo. Nunca está la rodilla y se aumenta con la hiperextensión de la columna. El sustrato anatómico en este síndrome es la irritación en la rama dorsal del nervio raquídeo, irradiación errática a región dorsal, extremidades superiores o región abdominal. Y la etiología de este dolor será de origen no osteomuscular, enfermedad psicosomática, depresión o neurosis ganancial. El tratamiento inicial recomendado es el reposo, no más de 2 días en caso de síndrome de dolor lumbar puro. Estudiar solo en caso de dolor radicular o presencia de banderas rojas. Antiinflamatorios orales o intramusculares, se recomienda el paracetamol de primera elección, 1 gramo cada 8 horas y asociar con un AINE. En caso refractario se puede agregar tramadol. Relajantes musculares de uso nocturno mejoran el sueño, pero no hay evidencia de su efectividad. Medidas físicas como calor local son muy útiles. El 80% de los casos se resuelve con las medidas anteriores en menos de 7 días. Si no hay respuesta al tratamiento, se recomienda estudiar. Si el estudio no arroja una patología severa, se indica fisioterapia mediante ultratermia, ultrasonido o TENS. El episodio agudo debe ser manejado por el médico general y derivar solo en caso de presencia de banderas rojas o patología radicular. Derivar a psiquiatría en caso de sospecha de patología psiquiátrica. El tema que vamos a ver hoy es escoliosis. La escoliosis se define como la desviación de la columna vertebral en los tres planos del espacio: frontal, curvas de convexidad derecha o izquierda; lateral, disminuye la lordosis lumbar y la cifosis dorsal; y axial, componente de rotación vertebral. La escoliosis verdadera o estructurada debe de distinguirse de la actitud escoliótica no estructurada o funcional. En la estructurada o verdadera,
La columna rota sobre su eje a la vez que se incurva. Esta rotación se detecta clínicamente con el test de Adams. Cuando el paciente flexiona su columna, existe una simetría de la posición de la parrilla costal o los flancos lumbares. Y la actitud escoliótica no estructurada, no hay una rotación vertebral. La etiología de la escoliosis pueden ser diversas causas, como congénita, idiopática, neuromuscular u otras. La escoliosis raramente ocasiona dolor. Si existe un dolor asociado, se deben de sospechar ciertas etiologías, como infección o tumores como el osteoblastoma. Cuando el paciente presente un ART de más de 5 grados al realizar el test de Adams, se debe obtener una teleradiografía posterior-anterior de columna en bipedestación y la radiografía lateral solo se va a obtener en pacientes con presencia de dolor, mala alineación clínica en el plano lateral o para la valoración preoperatoria. La magnitud de la curva se valora con el ángulo de Cobb, formado por las perpendiculares de las líneas que pasan por el platillo superior de la vértebra más alta y el platillo inferior de la vértebra más baja de la curva. Cuando el ángulo de Cobb es menor de 10 grados se considera dentro de la normalidad. La localización de la curva se clasifican atendiendo a la situación de la vértebra apical, la más alejada del eje vertical del tronco. Existen 4 patrones principales: el dorsal entre D2 y D11, dorsolumbar entre D12 y L1 y lumbar entre L2 y L4. El test de Reiser se utiliza para la valoración de la madurez esquelética en función del desarrollo del núcleo del crecimiento de la cresta ilíaca. Como podemos ver, en ser ausente hasta el 5 en un cierre de la fisis y fusión de la cresta ilíaca. Cuando se alcanzan los grados 4 y 5, se considera que el crecimiento esquelético está completo y por tanto la escoliosis tiene poco riesgo de progresión. Quirúrgico si permite reducir la magnitud de la curva. Puede realizarse una instrumentación sin artrodesis o una artrodesis posterior, anterior o circunferencial. La instrumentación sin artrodesis está indicada cuando es necesario operar a niños muy pequeños en los que una artrodesis ocasionaría un tronco muy corto.